Señor, gracias por este nuevo día que nos regalas, gracias por bendecirnos y gracias por la oportunidad que tenemos de respirar, de hablar, de ir, venir. Gracias por el trabajito si lo tenemos y concédenos la gracia de tenerlo si no hay posibilidad del mismo. Señor, que en cada momento nosotros disfrutemos la vida, te demos gracias por todo y nos encomendemos siempre a tu infinito amor. Bendice, Señor, a la gran familia de Evangelio Vivo. Tu palabra, Señor, es para nosotros la fuerza de seguir adelante. Dedícale tiempo a Dios, unos minutos, unos versículos, un capítulo de la palabra de Dios, una secuencia del estudio bíblico. Eso va siendo fuerza para nuestro caminar de fe. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, enamórame de ti. Del Evangelio según San Lucas. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y esto les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado, y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. En la Santísima Eucaristía es donde Jesús se nos da a conocer. Sí, es en el banquete celestial, en la fracción del pan. Allí en la Santa Eucaristía es donde nosotros podemos descubrir a Jesús, que es peregrino con nosotros, que va con nosotros, que es Él el que se acerca a nuestro caminar. Estos dos discípulos iban camino a su casa y Jesús se acerca a ellos y empieza a hablar con ellos, a entablar conversación. ¿De qué van hablando? Jesús quiere enterarse. ¿De qué vas hablando en el camino de la vida? ¿De qué te está pasando? ¿De qué hay en tu corazón? Y ellos empiezan a contarle de esto, Señor, que sucedió. Y empieza Jesús entonces a consolarlos, a mostrarles a ellos el camino, que era el cierto. Ellos van por el camino y Jesús se hace compañero de camino. Ahora, hermano, ¿tú quieres invitar a Jesús a tu casa? ¿Lo quieres invitar? No tienes que llevarlo obligado a tu casa, no tienes que llevarlo obligado a tu corazón, no tienes que creer a la fuerza. Jesús hace ademán
de seguir adelante. Son ellos los que le dicen, quédate con nosotros. Sí, mire, ya es tarde, quédate con nosotros, te invitamos a nuestra casa. Entonces es ahí donde Jesús entra a la casa. Si tú no quieres, pues Él sigue. Pero si tú lo invitas, Él se queda y se queda contigo. Entonces, allí sentados a la mesa, toma el pan en sus manos, lo bendice y lo parte. Y al partir el pan, ellos lo reconocieron. Ya les había explicado la palabra de Dios y ahora en la fracción del pan, ellos, el corazón ardiendo de alegría, dicen, este es Jesús, y sus ojos lo pueden ver claramente. Hermano, en la Santísima Eucaristía tú descubres a Jesús. En la palabra de Dios te arde el corazón, en la palabra de Dios amas al Señor, pero en la Santísima Eucaristía, ahí en la fracción del pan, ahí reconoces a Jesús. Y cuando se reconoce a Jesús, es imposible quedarse ahí mimetizado, paralizado, inmóvil. Es imposible. Ellos, sin importar que ya habían dicho, ya es tarde, de noche, quédate con nosotros, ya oscurece. Sin importar eso, salen corriendo a contarle a los otros esta maravillosa experiencia. En este día quiero enviar un saludo muy especial a todos los caminantes de Emaús, la gran comunidad de Emaús, la gran familia de caminantes, quienes hemos tenido la maravillosa oportunidad de hacer esta experiencia de Emaús inigualable, inolvidable. Motivamos a muchos otros para que también se hagan peregrinos con el Señor, caminantes. Gracias, queridas comunidades, por hacer tanto bien. Gracias, caminantes enamorados del Señor, convencidos, entregados en ese anuncio. También cuando empezamos el camino vamos así tristes y acongojados, pero nuestro corazón arde por la palabra de Dios. Y cuando terminamos estamos convencidos de ir a anunciarlo, de ir a contar esta maravillosa experiencia de Cristo en nuestro corazón. Anímate también a hacer el retiro, a hacer ese camino de Emaús. Y a quienes van como servidores, como caminantes, ánimo. Muchas bendiciones. Sigan animando, no se cansen. Sigan animando a otros. Sigan llenando de esperanza al que va triste, agobiado, desconsolado. Sigan haciendo que en el corazón de ese hermano arda la presencia de Cristo. Bendiciones a todas las comunidades, también a las que escuchan el mensaje del Evangelio y lo comparten. Es una alegría compartir con ustedes cada día el mensaje del Evangelio y decirles gracias, mil gracias por ese gran trabajo que están haciendo en pro del anuncio, de la extensión de la palabra de Dios. Gracias por alentar nuestras comunidades, por llenarlas de fe, de esperanza. Gracias por darle ese dinamismo a la fe que hace que muchos se convenzan que Cristo es buena opción, camino, verdad y vida, porque Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Hermano, vale la pena invitar a Jesús a la casa, vale la pena tenerlo en la casa, en el hogar, en el corazón, vale la pena decirle, sí Señor, ven a morar en mi casa. ¿Sabe por qué? Porque allí lo reconocemos, lo descubrimos, lo amamos y lo anunciamos con alegría. Y cuando ellos llegan a contarle a sus hermanos, se acrecienta la fe, se fortalece la esperanza. Anima a los tuyos, anima a aquel que está triste, anima a aquel que no ha tenido esa experiencia, ese encuentro con el Señor. Anima a aquellos que están desconsolados o quizá desorientados en la vida. Anímales, fortaléceles para que ellos puedan encontrar el camino del bien, el camino de la santidad, para que ellos también se puedan animar a ser peregrinos, caminantes de Emaús. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.